¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, volvemos con los videos. Realmente me ausenté esta semana, me vi esta semana porque tenía exámenes y pues bueno, ya los acabamos, ya tenemos todo el tiempo del mundo para hacer videos. Así que vamos a hablar acerca de hoy de un top 5 de peces que en verdad se nos han hecho muy compatibles con casi todos los ejemplares que podemos introducir dentro de una urna. Pero debemos de hablar acerca de qué es básicamente la compatibilidad. La compatibilidad, para aquellos que no sepan o sean nuevos en esto, realmente es la capacidad de un pez para llevarse bien con otro pez, aunque sean de diferente especie o de la misma especie. Además, hay ciertas particularidades dentro de esta capacidad de compatibilidad, en las cuales podemos encontrar que sean compatibles con acuarios plantados, que sean compatibles con invertebrados como caracoles, gambas, cangrejos, langostinos, etc. Pero en general vamos a hablar acerca de los peces que se llevan mejor con otros peces y que admiten plantados o que se pueden llevar con ciertos tipos de organismos invertebrados. Así que vamos a comenzar. Originarios del río Amazonas y de todos sus afluentes, son una familia de cíclidos sudamericanos de gran tamaño, llegando a alcanzar incluso los 30 centímetros en su talla máxima, lo cual les permite convivir con depredadores como araguanas, mantarrayas, guapetas, incluso gatos, aunque hay que tener prevención con estos últimos debido a que los pueden depredar. Es importante mencionar que su tamaño no es un obstáculo al momento de convivir con especies más pequeñas, como lo pueden llegar a ser los ángeles, los cíclidos festivum, incluso los discos. Se ha reportado también que ciertos tetras, como el tetra exodon o el tetra del Congo, que son tetras de gran tamaño, pueden llegar a convivir con ellos. Es importante alejarlo de cualquier pez que le pueda caber dentro de la boca, ya que va a ser un alimento. Admiten el plantado en su etapa juvenil, sin embargo en la etapa adulta puede llegar a ser un problema debido a que van a estar desenterrando la vegetación. En cuanto a los parámetros físico-químicos del agua, van a vivir entre los 22 a 28 grados centígrados con un pH de 5 a 12 grados y un pH de 6 a 7.5 grados. Son omnívoros y se alimentan bastante bien de hojuelas, pellet y de alimento vivo. Es importante también mencionar que necesitan una gran filtración y una gran cantidad de escondites a base de raíces y rocas. Van a necesitar 160 litros en adelante y es importante mantenerlos en grupos cuando son juveniles. La familia Loricariidae, originaria de Sudamérica, del río Amazonas y de todos sus afluentes, son una familia compuesta por los plecos, los ancistrus, los paneques y las farahuelas. Lo cierto es que la característica principal de estos peces es que son peces que van a tener la boca en su parte ventral, lo cual les va a permitir sujetarse a bastantes superficies, sobre todo para soportar las corrientes de los ríos caudalosos donde viven. Estos peces básicamente van a tener muchísimos tamaños, desde los 5 hasta los 80 centímetros, incluso más, lo cual nos va a poder permitir meterlos en acuarios nano o incluso en acuarios monster. Lo cierto es que estos peces son bastante pacíficos y no hay problema con ellos a menos que tengamos un pez bastante pacífico o herido, que van a terminar de matarlo en la mayoría de los casos. Estos peces se alimentan de cualquier cosa, son omnívoros, pero lo importante es que deben de tener celulosa. Es un compuesto que se encuentra en la madera y por lo cual cuando tengamos un ejemplar de esta clase debemos de meterle un tronco de madera para que pueda hacer la digestión de forma correcta. Sus colores, formas y tamaños son muy diferentes y es cierto que debemos de reconocer la especie que estamos introduciendo en nuestro tanque si no queremos tener problemas posteriores. En cuanto a las características físico-químicas del agua, no son nada quisquillosos, simplemente hay que tenerlos en aguas blandas y de una temperatura tropical, arriba de los 20 y no llegando a pasar los 30 grados. La familia Callictidae es la familia que comprende a todas las coridoras. Las coridoras son estos peces de fondo que tienen una cantidad inmensa de tamaños, formas y coloraciones que básicamente pueden entrar desde las más pequeñas como las coridoras pigmeas que miden máximo 3 centímetros hasta las coridoras más grandes que llegan a incluso medir 15 o 20 centímetros. Son peces que se necesitan de mantener en grupos de 5 a 6 ejemplares en los tanques y que son peces bastante pacíficos y de comportamiento muy peculiar. Son peces que se pueden adecuar a cualquier clase de pez amazónico siempre y cuando no se los pueda comer. Esta es la única característica que se debe cumplir para tener estos peces en comunitario. Además, van a agradecer bastante el tener un sustrato tipo arenoso y que tenga cavidades donde esconderse y sobre todo a base de plantas y troncos. Son peces que se alimentan de casi cualquier cosa y se llega a creer que incluso son peces que llegan a comer desechos. Lo cierto es que no, y sobre todo una dieta balanceada y a base de vegetales va a ser lo ideal para ellos.
La familia Covitidae, originaria del sudeste asiático, es una familia que comprende a todos los botias. Esto incluye a las culit y a los botias que conocemos como el botia payaso, el botia tigre o el botia yoyo. Estos peces de muchísimos tamaños y muchísimas formas se van a adecuar a tanques de cualquier tipo, incluso con gambas. Simplemente hay que tener la precaución de no tener caracoles, ya que la gran mayoría de esta familia los suele tomar como alimento. Además, son peces omnívoros y que se van a adecuar a cualquier tipo de alimentación que le estemos dando. Sin embargo, hay que darles una dieta rica en proteínas para que puedan mantenerse bastante bien. Estos peces llegan a alcanzar incluso los 40 centímetros en sus especies más grandes, lo cual los permite introducirlos a tanques monster siempre y cuando sean sudamericanos. Además de que son unos peces sumamente pacíficos. Aunque sean peces de gran tamaño, no van a atacar a los tetras, aunque sean muy pequeños. Sin embargo, sí hay que tener la precaución de que no se los puedan llegar a comer, porque en este caso podríamos llegar a tener problemas. Son peces que son sumamente susceptibles al leech debido principalmente a que no tienen escamas. Además, por esto se recomienda tener un fondo arenoso o que no les suele raspar el vientre. También hay que reconocer que estos peces, en cuanto a las características físico-químicas, no son nada quisquillosos. Con que tengamos un agua blanda y una temperatura tropical van a estar sumamente perfectos. Por último, el pez más compatible de todos en nuestra experiencia son los Geophagus, hermosos cíclidos originarios de Sudamérica que alcanzan un gran tamaño. Sin embargo, esto no es impedimento para mantenerlo en acuarios con peces de menor tamaño como tetras, y son ejemplares que se adaptan con facilidad a casi cualquier acuario. Pero hay que considerar que estos se caracterizan por mover el sustrato bastante, por ello es ideal mantenerlos sin plantas para evitar problemas. Aunque plantas epífitas, que son básicamente las que no van enterradas, como las anubias, helechos y bucefalandras, podrían usarse como decoración siempre y cuando hay que tener la prevención de que los peces no se las coman. Además, son peces que comen del fondo, de hecho de ahí viene su nombre, que es Geophagus, de las raíces geo, tierra, y phagus, de comer, que son raíces griegas, que significa básicamente comedor de tierra. Por ello, es ideal alimentarlo con pellets que se hundan, y entre los que pueden destacar es el Tetracolor, algunos de la marca Toto y sobre todo alimentos que tiendan a hundirse, van a ser los ideales, ¿no? En cuanto al agua, no son muy quisquillosos siempre y cuando el agua esté sobre los 24 grados y esté ligeramente ácida sin llegar a la alcalinidad, ¿no? Son peces también algo territoriales y que requieren gran litraje para alcanzar su talla máxima de hasta 35 centímetros. Sin embargo, la territorialidad es única entre sus congéneres, sin llegar a afectar a los demás peces de la urna. Además, es importante mencionar que existe una amplia variedad de estos peces realmente para todos los gustos, desde los albinos, los naturales, hasta coloraciones exuberantes que se caracterizan por sus tornasoles hermosos.